municipal a Casa del Chapiz para asistir a esta conferencia del doctor Antonio Peláez, que se enmarca dentro de un ciclo que comenzó a finales del mes de septiembre y que, si no recuerdo mal, pues parece que acaba justo en este mes, o sea que estamos hablando de un ciclo de aproximadamente 2 meses, que tiene como título genérico, como veis, Segundo Encuentro del Chapiz, pero luego tiene ese título subjetivo que es de miradas plurales sobre Marruecos, estado de la cuestión y nuevas perspectivas. Bien, presentar a Antonio Peláez, y el que yo esté hoy aquí puede circunstancial, porque debería estar Montserrat Benítez, una compañera de aquí de la Escuela de Estudios Árabes, que por causa ajena a su voluntad no ha podido asistir, porque está en Madrid. Entonces, bueno, pues en mi caso no hay más que por bien no venga, porque presento a Antonio y para mí es algo especial porque ya nos une muchas relaciones y de diversos tipos. Tuve la suerte de ser su profesor en su día, fue un alumno ya destacado, brillante, que apuntaba maneras, ya se da muestra donde está llegando. Y bueno, pues tuve ya la oportunidad de presumir en aquel entonces pues que se le presentaba una carrera y una trayectoria muy brillante como así está siendo. Antonio Peláez, como todos sabéis, es doctor por la Universidad de Granada, en Filología Árabe, y actualmente ocupa el puesto de docente, profesor en el Departamento de Estudios Semíticos. Cuando terminó su estudio, amplió su formación en algunos países árabes, que yo recuerde, que me corrija él, Túnez, estuvo en Egipto, creo que recordar, en algunos que otros, y luego también hizo estancias, pero ya de investigación, pues en la Universidad de Génova, y también concretamente en esta casa, por lo cual, retomando mis palabras iniciales, pues no solo he tenido la oportunidad, la suerte de ser su profesor, sino que luego también fui su compañero durante 4 años, ¿no? 3, me llegó a cumplir 3 años. Entonces fue también investigador en esta casa y por tanto la conoce de primera mano y bueno, pues siente, yo creo que lo palpa el cariño de todos nosotros y es un placer, un honor tenerte aquí, Antonio. Y bueno, por mi parte nada más, simplemente pues darte la bienvenida a esta que es tu casa y bueno, pues que esperamos con mucho miedo que nos hables sobre esta conferencia que ha titulado en concreto Bases políticas oficiales y contactos privados en las relaciones entre Granada y Fez durante el Bajo Medievo. No he dicho que él, como todos sabéis, es especialista en la historia del reino nazarí de Granada y aunque digamos que ha metido el olfato en muchos terrenos, yo creo que la línea que más lo define es algo así como las dinámicas políticas, sociales y sobre todo del reino nazarí. Por mi parte nada más, bienvenido a su casa y lo dejo con el comentario. Bueno, muchas gracias Juan por tus amables y cariñosas palabras, hasta que así agradecimiento que hago extensivo pues a la Escuela de Estudios Árabes, que como muchos de los presentes saben, ha sido, es y será siempre mi casa. No tengo la menor duda que vuelvo a casa y me siento tan a gusto aquí como me siento a gusto en la universidad, que es la institución que ahora me alberga. Repito que muchos de los presentes lo saben y tengo la constancia de ello. Al mismo tiempo quiero agradecer a Montserrat Benítez, que como ha comentado Juan Castilla, no puede estar aquí por razones ajenas a su voluntad, que me invitara a impartir una conferencia dentro del ciclo de miradas plurales sobre Marruecos. Debo decir que cuando me lo comentó, cuando me invitó a este ciclo de jornadas, yo pensé, bueno, ¿qué puede hacer un arabista medievalista? Porque al fin y al cabo me defino en ese doble ámbito, ¿no?, entre el arabismo y la historia medieval, sobre el Marruecos actual. Me comentó que no, que eran miradas múltiples sobre un Marruecos del pasado y del presente. Y dije, bueno, en este caso sí. Y me dijo que comentara algo relacionado con mi línea de investigación, sobre todo la política. Y dentro de la política, las dinámicas políticas nazaríes, algo relacionado con Marruecos. Y dentro de eso, nuevas perspectivas. Y yo le comenté, digo, ¿por qué no
comentar algo que puede parecer obvio, pero que luego resulta muy complicado de aprender, de sacar en claro en función de los datos de los que disponemos actualmente, que es, vale, podemos conocer cuáles son las estructuras, básicamente la estructura de Estado del Reino Nazarí de Granada y del Sultanato de Fez. También podemos conocer cuáles son esas dinámicas políticas, pero esas dinámicas políticas en base a qué se fundamentan. A cuestiones generales de dinámicas de Estado perfectamente asumibles por ambas orillas, al margen de las personas, de los protagonistas políticos, se puede ir a los protagonistas políticos e identificarlos en función de los cuales se generan esas políticas de Estado. Podemos incluso llegar a afinar y ver cuáles son esos protagonistas políticos e intentar ver cuáles son sus intereses privados y cuáles son los intereses públicos. ¿Por qué no dejarlo así? Entonces la idea es plantear, ¿vale?, cuáles son las bases políticas oficiales, sabiendo que, como cualquier relación política, se basa en personas. Todos lo sabemos, ¿no? La actual política, y desgraciadamente o tristemente somos conscientes de ello últimamente, se basa en el entendimiento entre las personas, o el desentendimiento, la afección o la desafección en muchos casos. Claro, al margen de eso hay una regulación, unos procesos generales. Pero podemos afinar un poco más, podemos llegar a identificar personas en función de cuya actividad personal, privada o pública se hayan llevado a cabo pues, grandes acuerdos, tratados o simplemente nuevas dinámicas entre los dos estados. Pues esa es mi idea, ver por dónde va esa línea y sobre todo metodológicamente ver lo complicado que es afinar hasta qué punto cuando actúa un político, un embajador de turno, un delegado que vaya a hacer o Granada, hasta qué punto actúa desde un punto de vista público o privado. Eso es muy complicado. Entonces voy a lanzar ideas y sobre todo lo que voy a intentar es centrarme en un caso en particular bastante conocido, como es el de Ibn al-Khatib, e intentar ver hasta qué punto podemos discernir dónde está lo público y lo privado de la actuación de este gran polígrafo granadino. Bueno, pues dicho eso, repito, los objetivos básicamente es tratar la base política de esa relación entre Granada y Fez desde esas nuevas perspectivas de análisis que se están trabajando actualmente. Y se pueden idear muchos ejes vertebradores de esas relaciones, pero básicamente yo creo que hay algunos que nos aportan más información en función de los datos cronísticos, documentales y, por qué no, también en algún momento la arqueología, la arquitectura nos puede dar a entender cómo son unos espacios de relación protocolaria, de relación cortesana. Pues yo creo que de esos espacios hay uno fundamental, que es el juego de legitimación político-religiosa. La legitimación puede poner en relación esos dos estados y los va a poner. También las alianzas con estados no islámicos, donde van a participar de forma enfrentada o colaborativa Fez y Granada. También nos puede suministrar muchos datos al respecto. La cuestión del estrecho es fundamental. Igual que ahora, la cuestión del estrecho fue uno de los grandes ejes de las relaciones entre los dos emiratos, dos sultanatos, incluso podemos decir dos reinos. No voy a entrar en la denominación de emirato, sultanato o reino. Y luego, como es lógico, los intereses particulares de los políticos, que aquí es donde sí voy a centrarme en una faceta determinada de Ibn al-Khatib y para ver si es posible analizar hasta dónde puede llegar lo público y lo privado y qué información nos puede suministrar al respecto. Como es lógico, todos estos vertebradores nos van a dar información de grandes temas asociados al mundo de las relaciones nazarí-beduíes. No se pueden tratar todos. Y como es lógico, un apunte desde el principio que debo decirlo, que nos tenemos que ir a los protagonistas de esas relaciones, porque muchas veces damos por sentado que se han firmado 4 tratados, y los 4 tratados, en un momento determinado, uno puede cotejarlos y decir prácticamente son las mismas cláusulas. Pero ¿quién han sido los protagonistas de esos tratados? Porque esos tratados hay que ponerlos en marcha con una especificidad determinada. Pues ahí sí hay que tener en cuenta cuáles son los protagonistas que los firmaron, como es lógico, los soberanos de Estado, los principales de ellos.
Como marco general para las relaciones entre nazaríes y meriníes, hay que decir que hay unas características comunes a estos dos estados, y eso de alguna manera pues, podría dar a entender que va a beneficiar a las relaciones, pero como voy a indicar en un momento determinado, no siempre ser correligionarios implica relaciones pacíficas o relaciones comunes, puede ser incluso contraproducente. Las características comunes en estos dos estados, que son sobradamente conocidas, no me voy a detener, es que como bien saben todos ustedes, se desarrollan a partir de la fragmentación del Imperio Almohade, una situación bastante complicada, donde se generan cuatro estados, con capitales en Granada, Fez, Trinecén y Túnez. Como es lógico, hay una existencia paralela, eso es muy interesante, menos Túnez, que alarga su existencia un siglo más debido a sus relaciones claramente con Mamelucos y con la República Italiana. De hecho, en el caso meriní y en el caso nazarí prácticamente son paralelos en el tiempo, casi. Son dos dinastías con dos grandes capitales, Granada y Fez, y muy claramente son las dos grandes capitales que legitiman a la dinastía. Otra cosa es que haya ciudades rivales y en el proceso de llegada al poder, pues algunos soberanos hagan uso de esas otras ciudades rivales. Pero eso otra cuestión al margen. Pero todos van a buscar llegar a Ras al-Jadid o a la Alhambra. Lo tienen clarísimo. Es el eje de legitimación del soberano. Fuerte presencia en el Mediterráneo occidental, evidentemente, tanto en el eje atlántico como en el Mediterráneo occidental, con una cuestión clave que es el estrecho. Otra cuestión muy importante, las relaciones políticas y económicas se mantienen con los mismos estados cristianos. Una cosa es que por parte de Reino Nazarí de Granada haya cierta preferencia, cierta preeminencia pacífica o bélica con Castilla, y en el caso meriní es más complicado de identificar, de individualizar, tal vez sea la corona de Aragón, tal vez, y eso habría que matizarlo mucho. Tienen igualmente conflictos internos de legitimación con una serie de dinastías, sobre todo al inicio de su andadura, en el caso nazarí con los Ashkelula, en el caso de los meriníes, con los Banu Hilal, por tanto una dinastía que tiene que llegar al poder forzando la situación interna para asumir el poder de facto, pero también a posteriori con un proceso de legitimación importante. Por supuesto, los conflictos también van a ser externos. En el caso del reino nazarí, con la frontera castellana, en el caso del reino meriní, con la frontera Abdel-Wali de Trinecén, con una población, como yo le digo a mis alumnos, que el 99,9% de la población, en el caso de Granada, era musulmana. La población judía era minúscula y mozárabes no hay constancia que existían. Otra cosa son cristianos externos, comerciantes, etc. El caso nazarí, el caso meriní, prácticamente es igual, excepto una comunidad judía importante, muy localizada en los Merinos. Y bueno, el Islam suní, una preeminencia de la escuela maliki. No voy a detenerme. Pero, ¿cuáles son las diferencias políticas? Y tal vez ahí es donde podamos ya empezar a matizar. Pues las diferencias políticas fundamentales es, como he comentado antes, hay un Estado con el que parece que las relaciones son más estrechas. Castilla por un lado, en el caso nazarí, y tal vez Aragón. Algo importante, los intereses económicos son diferentes. Aparentemente, los tratados pueden ser parecidos, pero luego la realidad de los que han estudiado la política económica exterior de ambos estados muestran que hay competencia en algunos sectores en relación también a los actores políticos externos cristianos. Luego los intereses con los territorios islámicos también son muy diferentes. En el caso, por razones obvias, en el caso meriní, porque encontrándose en el Magreb, tiene una faceta expansionista que va a llegar incluso a Túnez en un momento dado, cuando prácticamente Túnez esté durante algunos años en manos de Fez. En el caso nazarí es imposible, por razones obvias, aunque esa expansión en un momento dado se prolonga hasta Ceuta y haya cierto deseo de luchar contra los meriníes. La cuestión del estrecho también va a estar ahí, cuando los meriníes cruzan el estrecho y durante un tiempo determinado dominen la zona de Algeciras, Tarifa y la Serranía de Rota, la cual mencionaré ahora. Dicho esto, eso es el planteamiento general de las dos dinastías en cuanto a dinámicas comunes y dinámicas que los diferencian. Pero ahora vamos a ir punto por punto. Si nos fijamos en el juego de legitimación del poder como elemento que permita
pues analizar esas relaciones, ver por dónde va el estudio y ver actores. Repito, voy a intentar localizar el elemento final y vengo a ti porque yo creo que nos puede dar más claves de lo complicado que es analizar hasta dónde está la función pública y la función privada, y cómo la función privada puede afectar a lo público. En cuanto al asentamiento de la dinastía en el poder, podemos decir que es muy paralelo el proceso, con una diferencia fundamental. Cómo esa legitimación del poder afecta a la estructura de Estado. Mientras que los merindios lo tuvieron muy evidente desde el principio, con la creación y consolidación del concepto de madraza, de madaris y madrasa. El caso nazarí no. El caso nazarí, la fundación de la madraza fue muy tardía respecto a el caso meriní. Eso va a generar, evidentemente, unas dinámicas en cuanto a los actores políticos de esas estructuras de Estado muy diferentes, puesto que en el caso meriní va a haber un personal formado desde un principio al servicio de la estructura de Estado, en cambio en el caso nazarí no tanto, desde el punto de vista de la planificación estatal. Si damos muy pocas fechas, evidentemente, y muy pocos actores. En el caso de Granada, todos sabemos, el famoso Pacto de Jaén de 1246, ¿no? que ha sido visto en muchos casos no tanto como un pacto de no agresión, simplemente con la entrega de Jaén a Castilla a cambio de un tratado de paz. No fue solamente eso. Todos los analistas, todos los investigadores saben a esta altura que fue un verdadero pacto de vasallaje hacia Castilla, que se vendió así de cara a la política exterior, pero cara interior pues supuso todo un proceso de legitimación jurídico-religiosa de la dinastía nazarí de cara a esa estructura de Estado y al estamento jurídico, algo muy complicado de gestionar, muy complicado que ser. El caso es que ahí está Muhammad I como el gran artífice de ese momento. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son claras. Se inicia el proceso de construcción y aunque haya un reconocimiento externo de esa autoridad islámica, ese soberano que juega internamente con otros actores, como digo, hay que esperar en 1349, más de un siglo después, para intentar crear pues, esa élite religiosa en base a una institución fundada por el Estado. El caso meriní no es así, no es así para nada. Si pensamos más o menos un paralelo cronológico con Fez, vemos que Fez, en su periodo de máxima expansión y consolidación, ya con Abu Yusuf Yaqub, en una fecha bastante temprana, ya se están consolidando estas instituciones. Es verdad que tienen crisis de legitimación en todo momento, con luchas internas, igual que lo había tenido durante unos 110, 120 años tras la fundación de la primera madrasa, la única madrasa en Granada. El caso es que Abu Yusuf Yaqub resuelve el modelo de Estado muy rápido, en algún momento muy parecido a Muhammad I, porque igual que Muhammad I es Amir al-Muslimin, es un título importante que va a permitir el reconocimiento cuando las autoridades políticas intentan reconocerse entre sí, son Amir al-Muslimin los dos. Eso resulta de alguna manera fácil de gestionar. No hay ninguna autoridad por encima de él. Se refuerza la doctrina maliquí desde un principio con muchas madaris en varias ciudades, no solamente en la capital. Con la fundación de Fas al-Jadid, eso se puede decir que es paralelo a la fundación del conjunto alambeño como ciudad paletina al servicio del poder regio. Vale. Bueno, pues hay que esperar si nos ponemos ya en la fecha de fundación de la madrasa granadina, Abu Hassan Ali, Abu Mina, o las luchas post-periodo iraní, que es un momento de máximo esplendor que comparte el protagonismo en cuanto a esplendor con Yusuf I y Muhammad V, los grandes actores del siglo XIV, cuando hay un sultán, como Said Uthman, que dice reactivar la construcción de madrasas. Es decir, se dan cuenta que el experimento de la institución ha funcionado, ese experimento ha contribuido a asentar una forma de Estado
Y hay una necesidad de refundar, de seguir construyendo y de generar otra dinámica. Eso está en estudio. Pero aquí resulta que es justo el momento donde se construye la única madraza de Granada. Eso uno piensa. Vamos a ver, entonces esas relaciones durante más de un siglo, ¿cómo se han llevado a cabo? A nivel casi particular, entre soberanos, a nivel de políticos al servicio de los soberanos que tenían unas pautas determinadas de comportamiento y que han contribuido a esas relaciones, porque las relaciones se han llevado a cabo. Tenemos todo tipo de textos que hablan de contactos, de tratados bilaterales o tratados en los que han sido insertados ambos estados con Castilla o Aragón. Pero ¿cuál ha sido la dinámica general? Porque es verdad que el Sultanato de Fez lo ha tenido muy claro, esa estructura, en función de unos criterios. Pero ¿cómo han sido esos criterios durante el siglo y algo hasta la fundación de la madraza? Eso hay que explicarlo, eso no queda claro. Las preguntas están ahí, pero eso hay que dejarlo bien claro, porque todavía, como digo, pues hay que responder. Otra cuestión que nos puede dar datos de por dónde va lo público y lo privado es una cuestión muy sencilla. Los dos son dos estados islámicos, pero ¿en qué momento lo islámico es un elemento que se ponga por escrito en esas relaciones? Porque ahí está. ¿En qué momento se dice somos dos estados islámicos? Es decir, no solamente dos estados, como ocurre con Granada y la Corona de Castilla, o Granada-Aragón, los meriníes, el Sultanato de Fez y Castilla. ¿En qué momento lo islámico es algo a tener en cuenta? Que implica, como es lógico, cierto entendimiento en cuanto al hecho de sentirse como un estado islámico. Un elemento claro es la cuestión del yihad, ¿no? Como elemento de legitimación de esos estados, con una función algunas veces ciertamente populista, que se ha visto, ¿no? En un momento dado, el Estado quiere coaligarse o atraerse a la sociedad, pues yo lanzo un yihad porque yo sé que socialmente va a ser aceptado. Eso tenemos algunos datos al respecto. También el yihad externo contra, como es lógico, el enemigo no islámico. Entonces, ese recurso al yihad se puede ver tanto en los dos estados desde un punto de vista con ese carácter social, como yo digo, como yo he comentado, donde el yihad se publicita en las mezquitas para que la gente sepa que se va a lanzar un yihad. Pero muchas veces ese yihad no hay constancia de tal publicidad, tal mecanismo de divulgación o de difusión social, y queda como más interno, pero más interno y conocido en el ámbito de la élite política, como ocurre en un caso determinado con Muhammad V en esa fecha. Ocurre en otros casos, pero he puesto ese porque me sirve un poco en relación a lo que voy a decir después con Ibn Hazm. Bueno, por un momento dado, es verdad que los dos estados se invocan mutuamente, se relacionan en función de ese yihad. Tenemos un caso muy claro. Granada en un momento dado pide ayuda a los meriníes, invocando el yihad contra los Banu Ashqilula, que si no un yihad contra los cristianos, como podría suponerse, contra una dinastía que en un momento dado pues, está suponiendo un freno importante a sus aspiraciones legitimistas, y lo invoca claramente. Otra cosa es la respuesta de los meriníes, pero en un momento dado hay un cauce legal, institucional, de personas que entienden lo que es esa cuestión y que ponen en marcha el mecanismo de ayuda mutua. O por ejemplo, en un momento dado, Fez. O sea, en un momento dado se pide refuerzo a Fez contra Castilla. En este caso, un yihad externo contra ese enemigo cristiano, que no es tanto una lucha de religión, sinceramente. Yo no veo lucha de religiones en el comportamiento de nazaríes y meriníes contra Castilla, la corona de Aragón. Yo veo lucha entre estados y entre diferentes autoridades políticas. Otra cosa son momentos puntuales, algunas cuestiones asociadas al estamento jurídico religioso, pero a nivel estatal yo veo en algún caso cuando se invoca este elemento
muy puntualmente, como digo, alguna cuestión de carácter populista, claramente, pero en general no veo lucha de religión. Pues sí, se ve. Por tanto, hay gente que entiende legalmente lo que significa el yihad, ¿no? Y lo que implica esa ayuda, ese mutuo entendimiento. Muhammad V, en un momento dado, lo pidió contra un rival suyo, Muhammad VI el Bermejo. O sea, estamos hablando que Muhammad V en el exilio pide ayuda asociada al yihad contra el que estaba gobernando en ese momento en Granada. Por tanto, hay gente que entiende qué supone esa cuestión. Hay que analizar quiénes son esas personas y eso hay que analizarlo muy bien. Otra cuestión donde es complicado ver esa actuación de los políticos, es decir, donde se tiene en cuenta la base política del reino nazarí, es muy complicado ver dónde está lo público y lo privado en la actuación. Y son los acuerdos con los estados no islámicos. ¿Por qué digo esto? Porque es muy complicado gestionar. A mí me cuesta mucho trabajo cuando le explico a los alumnos pues, cuáles son las líneas generales de actuación de Granada, Fez o los otros estados, Tlemcen y Túnez respecto a Castilla, Aragón o la República Italiana, sobre todo Génova. Y es que parece que aquí, de la noche a la mañana, el amigo se convierte en enemigo y cambian de política. ¿Lo sabemos? Pues no lo sabemos. Conocemos casos puntuales, pero nos cuesta mucho trabajo ver cuáles son esas dinámicas, aunque sea por decenio. Sí podemos decir, bueno, durante este periodo parece que ha habido más acuerdos con Castilla. ¿Por qué? Pues todas esas preguntas nos las tenemos que seguir haciendo porque no tenemos la respuesta clara. Lo que sí sabemos es lo siguiente. Sabemos que hay diversos intereses en materia de política exterior. Materia de política exterior que a veces es económica, ¿no? Porque hay también una política económica de materia, mejor dicho, hay una política económica de carácter exterior, claramente. Bueno, pues eso va a provocar la firma de tratados con estados no islámicos. Eso lo sabemos, es evidente, y los intereses son diversos. Pero estos acuerdos a veces integran a las dos dinastías. ¿En qué momento hay un entendimiento? ¿O por qué las dos dinastías deciden entrar en un acuerdo con Castilla o con Aragón o con ambos? Porque sabemos, a ciencia cierta, que se firmó un acuerdo entre Granada, Aragón y Fez en esa fecha, 57 por 5 años, que en un momento dado Granada lo rompe para firmar un acuerdo con Fez. ¿Por qué Granada en esa fecha rompe y se va con Fez? Lo sabemos. Justo en esa fecha es cuando Muhammad V se va al exilio de Fez. Muhammad V sabe muy bien lo que está pasando internamente y pone en marcha todos los mecanismos y a las personas granadinas, a los políticos granadinos que tienen contactos con Fez para romper con Castilla y Aragón porque sabe que se tiene que ir a Fez y de hecho va a estar 3 años en el exilio. Mientras que aquí, pues como sabéis, gobiernan dos, uno, el último Muhammad VI el Bermejo que acabo de mencionar. Pues sí, y sabemos cuáles son las personas, los políticos encargados de la firma de ese acuerdo y qué relaciones previas habían tenido con Fez. Relaciones muy estrechas, relaciones tanto públicas como privadas. Claramente, eso lo sabemos. También sabemos que cuando Muhammad V vuelve del exilio y recupera el trono a partir de 1362, hay un pacto tripartito entre Granada, Aragón y Fez. ¿Por qué introduce a Aragón en este pacto? Cuando precisamente Muhammad V en el 62 vuelve a Granada con la ayuda inestimable de Pedro I de Castilla. ¿Por qué? De golpe quiere darle literalmente una patada a Pedro I para irse con Aragón. También lo sabemos. ¿Por qué? Porque claramente Pedro I había contribuido de tal manera a que Muhammad V llegara al trono que suponía en este caso un gran enemigo por la manera en la que se había afianzado en la frontera septentrional, occidental y septentrional. Claro, ¿qué están haciendo? Contrapesar, buscar un equilibrio, ese contrapeso institucional en la zona occidental con Aragón que se encuentra en Oriente. ¿Conocemos esos actores? Sí, conocemos esos actores respecto a Aragón por las relaciones que había tenido Aragón y Fez en el periodo anterior del exilio de Muhammad V en Granada. Por tanto, una vez más, hay personas que tienen una función pública
pero que evidentemente se han relacionado en Fez y lo nominal. ¿Cómo vemos lo público y lo privado ahí? ¿Hasta qué punto este tratado responde al acuerdo entre una serie de visires que en un momento dado dicen pues vamos a tener que poner en marcha otro proceso, afianzar el eje oriental para contrapesar Castilla? O sea, conocemos las personas, es muy complicado ver en qué momento, literalmente en una reunión, en un majlis, en Fez, llegaron a ese acuerdo de forma previa a lo que ocurrió después con el retorno de Muhammad V a Granada. Bueno, pues todo eso se puede realizar más. Se puede realizar de la siguiente manera, porque resulta que los diversos intereses de meriníes y nazaríes, intereses por otro lado legítimos, intereses políticos y económicos, pues van a provocar firmas de tratados que a veces van a enfrentar a las dos dinastías, porque lo que he dicho anteriormente de alguna manera es acuerdos entre las dos. Eso implica que ha habido personas que han dejado de entenderse, o no. ¿Han dejado de entenderse los estados o han dejado de entenderse los protagonistas políticos que lo han firmado, ya sea soberano de estado o los visires? Tenemos casos concretos. El pacto de Castilla con los meriníes en el 79. Ese fue contra los nazaríes. Eso está relacionado con el afán de protagonismo y de expansión de los meriníes desde la zona de Tánger, Ceuta, hacia Algeciras, Tarifa. Se encuadra dentro de su política del estrecho. Siempre lo mismo, controlar el estrecho suponía controlar no solamente el afán expansionista hacia el norte o hacia el sur, sino el incipiente comercio horizontal, porque ya se estaba generando. Todavía no va a ser lo que no va a tener el volumen de comercio del 14 o sobre todo del 15, cuando Génova se asiente en la costa atlántica y todo pase por el estrecho, pero sí ya se ve que va a ser un eje importante económico horizontal. Bueno, pues al margen de esa decisión económica que no quiero entrar mucho, resulta que Castilla y los meriníes van a renovar varias paces, se van a romper, pero la van a renovar hasta el 1293. Bueno, pues durante más de 20 años le van a complicar mucho la vida a Granada, muchísimo ese acuerdo, porque van a ir a por Granada en todos los sentidos. Tanto Castilla como Fez van a ser muy beligerantes, además en un proceso muy complicado de la dinastía nazarí, porque estamos hablando hasta Muhammad III, estamos hablando que hasta el nieto Muhammad I, Muhammad II, Muhammad III. Es el inicio de la dinastía y van a tener que luchar contra dos enemigos importantes como van a ser Castilla y los meriníes. Bueno, pues en un momento dado, Granada y Fez se alían y se alían en relación a Algeciras. Algeciras no puede estar en manos de Castilla. Se dan cuenta en un momento dado que Castilla, si controla perfectamente el estrecho, va a ser un enemigo para los dos. En un momento dado se rompe esa alianza con Castilla, lo tienen clarísimo. Cuando además, es decir, Granada, por lo que sea muy amigo. Conocemos los actores de esos acuerdos, conocemos que hubo delegaciones, tanto a tanto a Granada como a Fez, pero no conocemos los actores. Y verdaderamente Muhammad III, y este creo que fue Abu Yaqub Yusuf, se llama Abu Yaqub Yusuf y luego Abu Yusuf Yaqub. ¿Verdaderamente eso no fue una cuestión entre los dos estados, entre los dos soberanos? No, sabemos que hubo delegaciones. Desgraciadamente no conocemos los nombres, los actores políticos. Es verdad que en el 14 tenemos más datos con Ibn al-Khatib sobre todo, pero una lástima. Pero bueno, ¿cómo pudo llegarse a ese acuerdo? Pues eso no lo sabemos, pero evidentemente ahí hubo actores. Bueno, pues poco después, de golpe, cambia. ¿Pero cómo es posible? Se ha llegado a un acuerdo por el que de golpe ha girado toda la política de Granada y Fez dándole la espalda a Castilla. Y de golpe en el 1309 hay un gran acuerdo entre Castilla y Aragón para conquistar el reino nazarí de Granada y en un momento dado convencen a Fez para adherirlo a ese pacto. En 1309, como yo suelo decir, hubiese sido en 1492. Granada estaba completamente vendida. Fue gracias al despliegue diplomático de Nasser y sobre todo al despliegue militar. De hecho, Nasser, su cuña efectiva, que fue el Laqab, que pasó a cuña, es Abul Juyush, el padre de los ejércitos. Por esa
fuerte componente militar que hizo que consiguiera enfrentarse a Castilla en el sector occidental y a Aragón en un sitio muy fuerte, a Almería. ¿Cómo es posible que Fez de golpe se aliara con Castilla y Aragón? O sobre todo, ¿por qué Granada, a pesar de ese despliegue diplomático, no consiguió convencer a Fez que se quedara en un gran pacto contra Castilla y Aragón? ¿A Fez le interesaba? Evidentemente que le interesaba, económicamente, sí, porque un rival menos, que es el Reino Nazarí de Granada, a nivel económico, porque ya en este momento los genoveses sí están muy presentes en este sector del Mediterráneo occidental. ¿Conocemos los actores? Sí conocemos algunos nombres, pero no conocemos los antecedentes. Me da la sensación que tuvieron que ser los mismos que 20 años antes propiciaron el acuerdo entre Granada y Fez. Pero no tenemos suficientes datos para ver en qué momento actuaron con vistas de Estado y porque en un momento dado, o a lo mejor por asuntos privados, rompieron esos acuerdos. Complicado de discernir, pero hay que hacerlo. La cuestión es que poco después Aragón y Fez firmaron un acuerdo particular para repartirse Ceuta. Ceuta estaba en manos de Granada y llegaron a un acuerdo. No fue efectivo porque Nasser, como digo, en un momento dado, poco después, prácticamente en 1310, ya había conseguido romper esa alianza gracias a su genio militar y a un despliegue diplomático importante también en Francia. Por no insistir más con la cuestión de los estados no islámicos, hay que decir que Granada y Fez también hicieron pactos contra Castilla. En todo caso, una cosa que sorprende, en el siglo XV no hay pactos. Todo un siglo. Hay todo un siglo de existencia de Granada y de Fez donde no aparecen pactos y tratados entre las dos orillas. Hay relaciones importantes, hay intentos de acuerdos, sobre todo de carácter económico, con cláusulas de carácter económico, pero ¿qué pasa con el siglo XV? Es que no hay actores políticos, no hay visires, no hay ningún interés, es que se están dando la espalda. Sabemos que no se están dando la espalda, a nivel económico está más que demostrado. Hay un comercio importante, tanto de cabotaje como a nivel de Granada-Fez, con algunas cláusulas intermedias. Hay relaciones intelectuales, claramente se ve una serie de sobre todo en el ámbito jurídico-religioso, pero también en el ámbito poético, que hay esas relaciones. A nivel político parece que no hay nada. No se dice una delegación a Fez o Fez una delegación a Granada. Todo un siglo. Es una de las grandes incógnitas. Y eso hay que explicarlo. ¿Por qué? Es porque Granada se sabe que Granada mira a Túnez y a Egipto. Sí hay delegaciones con Túnez, que está mucho más lejano, y con el Egipto mameluco. De eso sí tenemos constancia. Serán los genoveses que están por medio. Porque si tenemos acuerdos con Génova, tanto de Granada como de los Meriñes, ¿será porque la cuestión económica es tan importante? Esos acuerdos que firman con Génova están tan cerrados que les impiden, de alguna manera hay una coacción económica que le impide una relación política más clara, más evidente, más sana. Es sorprendente, pero puede que sea eso, por el interés económico, que hace que dos entidades, dos estados vecinos, correligionarios, pues no tengan prácticamente relaciones políticas. Repito, a nivel intelectual sí, tenemos datos incluso de alumnos que vienen a Granada a estudiar lengua. Hace poco salió un documento catalán que lo dice claramente. Un alumno que viene de Fez, que embarca casi en una patera y que está buscando en Granada conocimiento de carácter lingüístico. Documento recientemente encontrado en el archivo de la Corona de Aragón, pero en Valencia, en la bahía de Valencia. Por poner un ejemplo, las relaciones a nivel intelectual están ahí presentes. En cambio, no. Políticamente hay cierta desafección. ¿Cómo es posible? Eso hay que explicarlo y hay que seguir buscando. Ahí hay una gran línea de investigación en ese sentido. Sobre la cuestión del estrecho no me quiero extender, porque me gustaría antes detenerme en el caso de Ibn al-Jatib. Y creo que lo voy a pasar. Ya sabemos lo importante que es, lo repetido, la cuestión del estrecho va a enfrentar o va a contribuir a unas relaciones pacíficas por el control de esa pequeña franja
marítima que permite no solamente el comercio horizontal, sino también el comercio entre la península y el Magreb, con un actor fundamental que es Castilla. Castilla va a ansiar en todo momento el estrecho de Gibraltar, pero también la corona de Aragón, y a partir del principio del 14, con fuerza la República de Génova. Y como digo, no quiero insistir, hay tres grandes fases, son muy diferentes, y bueno, por eso conocemos actores políticos que van a estar muy presentes en esas relaciones, tanto moviéndose entre Granada y Fez, como estando presentes en Algeciras. Tenemos datos de algunos misiles que van a ir a Ronda o a Algeciras y se van a mover en ese triple eje: Granada, Estrecho y Fez. Con todo, es un periodo muy extenso de algo más de un siglo y queda mucho por decir, ¿no?, de esas variables de intereses políticos y económicos. Ahora bien, en todo esto que he dicho, repito, hay unos ejes que vertebran esas relaciones que permiten que haya, pues, un entendimiento institucional que afecta a las instituciones, como es lógico, y a esa dinámica interna. Pero ¿dónde están? ¿En qué momento podemos discernir? Bueno, pues ha habido dos personajes, dos actores políticos que, por iniciativa propia, han llegado a influir de forma importante en el ámbito público. Bueno, pues eso es muy complicado, muy complicado de ver. Pues claro, ¿qué metodología usar? ¿Qué tipo de fuentes? Porque las fuentes son muy variables, como he comentado. Y sobre todo las fuentes, sobre todo cuando están escritas por los propios actores, ya están tergiversadas. ¿En qué momento son objetivas? ¿En qué momento son subjetivas? ¿Hasta qué punto nos dan una visión clara y evidente? Porque uno de los grandes problemas a la hora de hacer cualquier tipo de análisis histórico, como bien saben muchos de los presentes, es la documentación. Una cosa son las crónicas, textos, etcétera, pero ¿qué documentos reales, ya sean textuales o arqueológicos, tenemos para llegar a ver un elemento puramente particular que haya influido en lo político? Pues es muy complicado. A mí me da la sensación, una de las líneas que yo estoy trabajando, es intentar, de alguna manera, acotar el grado de politización de los escritos de estos actores políticos. Porque no todo lo que escriben tiene por qué ser público, o al menos intentar graduar o colocar con cierta gradación qué porcentaje de elemento político tiene su escrito y qué porcentaje no lo tiene. Esto habría que verlo en visires, en secretarios, en delegados, por no decir embajadores, porque la palabra embajador puede llegar a confusión, son wufud, delegados, al servicio de las dos dinastías. ¿Por qué? Porque sabemos que no todos actuaron con el consentimiento de los soberanos, pero sabemos al mismo tiempo que sus actuaciones de carácter político tuvieron una repercusión pública, a pesar de actuar sin el consentimiento del jefe de Estado. Y que muchas de sus actuaciones, por tanto, distorsionaron a favor o en contra, para bien o para mal, esas dinámicas anteriores. Eso se sabe respecto a algunos actores políticos. Ejemplos se pueden dar muchos. Me voy a centrar en el Jatí, como digo, analizando su producción de carácter político y un corpus determinado. Es muy diferente, por ejemplo, una carta que escribe en un momento dado, en esa fecha concreta, tenemos la carta que escribe a favor de un maestro suyo, Al-Maqari el-Jad, que es el antepasado del famoso Al-Maqari, del tunecino Al-Maqari, que compuso el Nafatí, obra importantísima al final del 16, por un antepasado suyo fue maestro de Nafatí. Como bien saben los presentes, es una de las razones del aprecio de Al-Maqari por Ibn al-Jatí. Vale. Esa carta es pública, privada, esa carta tuvo una gran repercusión.
y una gran distorsión en la relación entre los soberanos. Fue un capricho de Ibn al-Khatib, porque por la soberbia se encontraba tan engrandecido en su poder que se permitió un escrito de esas características. Pues eso en relación a la actuación de Ibn al-Khatib durante el exilio de Muhammad V, analizando puntualmente, viendo toda la documentación de la que disponemos para analizar esos 3 años. Bueno, pues si tenemos en cuenta eso, solamente ese elemento de Ibn al-Khatib, vamos a ver, ¿cómo podemos analizar esa cuestión? Porque ya sabemos quién es Ibn al-Khatib, no lo voy a presentar, sabemos que pertenece a la gran playa del Diwan al-Insha, todos los títulos que tuvo, el gran conocedor de la lengua árabe, no quiero insistir porque nos queda alargarme, el tiempo va pasando. La obra khatibiana la conocemos, es muy compleja, ya no solamente en cantidad, sino dónde insertarla, en qué categoría insertarla, porque tiene repertorio bibliográfico, crónicas, compilaciones documentales, registros de viajes y crónicas, de literatura de viaje, poesía, prosa, temas jurídicos, tratados de medicina, sufismo. ¿Qué coger de todo esto asociado a la política? Porque llega un momento que parece que toda la actividad khatibiana tiene un elemento político. Pues no. Un tratado de medicina no tiene por qué hablar de política, su tratado de sufismo pues tampoco tiene por qué hablar de política. Entonces yo me pongo, voy a detenerme en esos textos más políticos. Y claro, es complicado, porque claro, hay de todo. ¿Y si nos vamos a los documentos reales? Porque claro, ya tengo una base de actuación real. No es teoría política, no es lo que dice que pasó, pero no podemos comprobar si pasó o no pasó. Vamos a ir a las cartas. Vamos a pensar solamente en su epistolario. Entonces me detengo en el epistolario. Me cojo todo el epistolario de Ibn al-Khatib y empiezo a analizar. Complicado. Entonces pongo en relación el epistolario de Ibn al-Khatib en función del servicio de Muhammad V. Es muy complicado, porque Ibn al-Khatib empezó su servicio a la dinastía nazarí con Jesús I y terminó, como sabemos, asesinado en el 1375 en Fez, con Muhammad V. Vamos a acotar. Entonces me voy a ir al epistolario de esos 3 años de destierro de Muhammad V en Salem. Bueno, pues sabemos que Ibn al-Khatib está prácticamente en el esplendor de su poder político, ya con anterioridad a ese exilio. Que Ibn al-Khatib es muy consciente de que sus cartas son importantes. Eso es. Ibn al-Khatib es consciente de su personalidad política, de su poder y que sus escritos tienen trascendencia. Entre ellos, sus cartas, pues encuentro una referencia en la Lamja a su propia producción epistolar. Él lo dice, de alguna manera, son importantes. Lo que yo escribo es importante, lo dice. No tiene ningún tipo de reparo en decirlo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Suerte, me digo, suerte, Antonio. Has conseguido pues, por lo menos un elemento que además era importante para Ibn al-Khatib porque lo dice en otro sitio. Como es lógico, sabemos que sus conexiones con los meriníes son evidentes. Antes del inicio de su esplendor con Muhammad V, ya desde Yusuf I. De hecho, con Muhammad V, casi en principio, volvió a ir a Fez. Fue en varias ocasiones a Fez. Lo sabemos. Por tanto, la relación con personajes del máximo poder político en Fez y las máximas autoridades intelectuales son evidentes. No voy a decir ni el triunvirato con Ibn Khaldun y Ibn Marzuq, por ejemplo, hasta la pléyade tanto de sus maestros como de sus discípulos, muchos de los cuales enseñaron o en Fez o estudiaron en Fez, igual que en Granada. Esa nómina, él mismo se encarga de decirla y está muy estudiado. Pero claro, en este momento su poder no es muy potente, porque existe una autoridad política por encima de Ridwan. Sigue siendo el gran Hajj. Bueno, pues él empieza a, como es lógico, su actividad política, escribe como secretario privado, Khatib Sirri de Muhammad V, y como uno de los grandes secretarios de Estado al servicio de la dinastía nazarí. Y escribe cartas. Y entre esas cartas hay cartas más oficiales, cartas menos oficiales y alguna carta que yo considero que en un momento dado es privada.
Porque ¿dónde está el contenido público? Por ejemplo, la que escribe a favor de su maestro y amigo Al-Maqari, una carta netamente privada. Otra cosa es la distorsión que provocara en la jefatura de Estado, porque en un momento dado el sultán Melini de Fez tuvo que ponerse en contacto a través de otra vía no jatibiana con Muhammad V para decirle lo que ha hecho el visir al-Jatib no me gusta, porque Al-Maqari, el viejo, estaba en Granada por delegación del sultán de Fez y tenía un compromiso político. En un momento dado Al-Maqari decide romper con Fez, Ibn al-Jatib de alguna manera defiende a Al-Maqari a pesar, sin contar con la aquiescencia de Muhammad V. Está generando un problema de Estado a través de una actividad netamente privada. Bueno, pues ya sabemos que va a redoblar su protagonismo a lo largo de esos 3 años en Saleh, porque él no va a estar en Fez. La corte de Muhammad V está en Fez, el aparato político está en Fez, los grandes protagonistas que huyen de una Granada que en un momento dado opta por cuestión interna por otros 2 soberanos, están en Fez, pero él se va a Saleh. Cuenta con 46 años, una joven, mucho menos, y 30 años en contacto directo con el poder. Desde los 16 años empezó a trabajar en el Diwan al-Shah. Tiene una larguísima experiencia y muchos contactos políticos, tanto en Granada como en Fez. Eso lo sabemos. Pero ¿qué hace desde Saleh? Desde Saleh, desde mantener correspondencia con Pedro de Castilla, mantener correspondencia con actores políticos que se quedan en Granada y sobre todo con Granada, mantiene correspondencia con el soberano Melini, mantiene correspondencia prácticamente con todo el mundo. Pero no solamente eso, sino que es el responsable de contribuye a que Muhammad V recupere el trono de Granada, sin moverse de Saleh. Desde Saleh consigue que Muhammad V cruce el estrecho, llegue a un acuerdo con Castilla y entre los dos recupere parte del territorio nazarí y que Muhammad V acabe en Granada. Todo eso desde Saleh. Ibn al-Jatib dice: yo no vuelvo a Granada, y es obligado a volver a Granada, porque no quiere volver a Granada. Todo eso desde Saleh, desde su retiro desde Saleh. Bueno, pues tenemos muchas cartas sobre ese proceso, mucha correspondencia pública y privada. ¿Por qué decide conservarla, incluida la privada? Y sobre todo, ¿por qué la mezcla? Porque lo que es público o privado lo estamos discerniendo nosotros, los investigadores. Para él no. Él no dice: esta es mi correspondencia privada, esta es la pública. Eso no lo dice él. Él la recopila en un cajón desastre. Emilio García Gómez ya dijo una cosa en Foco de Antigua Luz: correo literario y político. Lo dice con esas palabras, como diciendo, pero ¿en qué tono lo decía? Que como es lógico, la prosa jatibiana, como muchos de los asistentes a la sala saben, es muy complicada de gestionar. El grado de retórica es complicado. ¿Se estaba refiriendo a eso? ¿O verdaderamente García Gómez es consciente de decir, se mezcla lo que es puramente literatura, una carta privada, con lo netamente político? Es complicado de gestionar, porque da la sensación en un momento dado que lo público y lo privado va de la mano. Claro, una persona de la talla de Ibn al-Jatib, ¿qué podemos decir? Pero lo que está claro es que él lo conserva todo, por lo menos todo lo que ha llegado hasta nosotros. A lo mejor hay algunas cartas que no quiso que se conservaran. Bueno, pues hay un estudio de Abdelhalim Hossein Harut, Nazrafani, donde él dice sobre el historial de Ibn al-Jatib que deberíamos discernir sobre 4 tipos de cartas. Él no dice, no asigna cada epístola a qué grupo es, pero él dice que él ve que hay una correspondencia oficial, sería la diwanía del Diwan al-Shah, claramente oficial, de carácter cancilleresco. Hay otra religiosa, dinía, no.
No dice cuáles son las cartas, pero dice que sí, que tiene un elemento religioso importante. Hay otra privada, que sería la amistosa, la fraternal, la ijuanía. Y correspondencia política no oficial. Él lo dice así, Gai Diwanía. Pero esa correspondencia está dirigida a hombres de poder. No lo dirige a un amigo, porque ahí entre sus amistades estaba pues, Ibn al-Jatí, por ejemplo. ¿En qué momento una carta que envía Ibn al-Jatí es amistosa o es no oficial? Complicado. Yo, en función de esta clasificación del Al-Halim, pues me da la sensación que siguen todo muy mezclado entre lo político y lo privado. Y yo, pues de modo propio, pues bueno, digo, ¿y si lo gradamos un poquito, afinamos un poquito más? Cartas oficiales, netamente oficiales. Cartas políticas, con contenido claramente político, pero que no sean oficiales. Es decir, no tuvieron que pasar por el sello, la validación como secretario o la firma, la alama del soberano. Porque sabemos, ¿no?, que las cartas oficiales tenían que tener una validación, un sello oficial, ¿no? Sello firma, cuando digo sello es con un timbre, ¿no? Cartas políticas no oficiales, cartas privadas, donde en algún momento hace alguna confesión política, normalmente suele ser de desafección, de crítica muy dura hacia la política. También hay crítica en el punto B, las cartas políticas no oficiales. También. O cartas privadas no políticas. Sí, claramente privadas, en las que algunas veces también pues, da la sensación que dice algo. Pero repito, él lo conserva todo, y en un cajón desastre, lo mete todo. En la Kunasa y la Rajana, se me ha olvidado decir. Bueno, pues desde la Chancillería Real o Secretaría de Estado, pues está la Diwanía, que evidentemente, si se caracterizan por algo, es la corrección política. No dice nada, intenta uno ver un desliz, una segunda intención, y son asépticas, completamente asépticas. Y parece que no muestran su personalidad, porque todos sabemos, los aquí asistentes saben sobre que Ibn al-Jatí puede llegar a tener un perfil, una lengua viperina, una persona que en un momento dado, pues si tiene que hundir a una persona, lo hunde a través de una biografía de la hijata, ¿no? Y hunde a esa persona, y es de su tiempo, y lo dice claramente. Pues no, tiene carta perfectamente política, donde no muestra absolutamente nada de esa personalidad. Hay una corrección política mayor. Y bueno, uno la analiza y evidentemente pues son una muestra de su manera de ver la política, la sociedad. De hecho, he puesto como ejemplo un artículo de Domínguez Rojas, donde sí, ella pues da a entender esta actividad sociopolítica en la literatura epistolar de Ibn al-Jatí, y lo reseña. Bueno, hay que seguir con esa línea de investigación. Cómo acercarse, pues a pesar de esa corrección política, ¿qué intenta él decir? Porque Ibn al-Jatí es muy expresivo, aunque no diga nada. ¿Qué pretende decir con esa muestra? Da la sensación que se oculta. ¿Verdaderamente se oculta? ¿O su altura política es tal que nos está dando claves para entender su teoría política o político-social del momento? Porque si hay en esas cartas, se pueden ver algún elemento de carácter social, ¿no? Habría que poner en relación a esas cartas con sus tratados de política. Por tanto, aquí estamos hablando también de dinámicas políticas, cómo él entiende la política a nivel teórico, pero también tenemos ese elemento práctico, que son sus cartas. Bueno, hay cartas políticas no oficiales, es decir, serían reales o no dinawías, pero tienen un contenido político claro y evidente. Muchas de ellas están presentes en la Nufada, aunque también las recopila en la Kunasa y en la Rajana. Son las dos grandes compilaciones del epistolario de Ibn al-Jatí, que él mismo recopila. La carta en concreto de la Nufada ha sido analizada por Laila Greis Navarro, que luego también lo trabajó en un artículo y también está presente en su tesis doctoral que presentó apenas hace un par de años. Claro, ella pone en relación la Nufada, que es una obra compleja,
porque de carácter cronístico, literatura de viajes, de crítica política, hay elementos muy personales, tiene objetivo, una obra que está escrita entre Salé y Granada, por tanto, él termina de recopilar en Granada su experiencia de Salé, incluidas algunas cartas. ¿Por qué introduce algunas cartas de Salé en esta compilación y no en... bueno, sí, también hay inserta en la otra, pero aquí no inserta todas las cartas. ¿Qué pretende con esas cartas? Pues estas son las cartas donde su crítica o sus apreciaciones de carácter político son más feroces. Pero repito, son cartas no oficiales, pero hablan muchísimo de política y están escritas a individuos concretos. Pues sabemos, muchas de esas cartas tenemos la fecha, conocemos a quién están dirigidas y podemos ponerlas en relación a la política del mundo. Por tanto, podemos ver que Ibn al-Khatib en la mayoría no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Él está teniendo una doble vertiente, una vertiente oficial al servicio, porque en este momento ya representa el máximo poder político, ya cuando tiene todos los grandes títulos de Zul-Wizaratain, etc. ¿no? Entonces sabemos que tiene carta con una corrección política impecable, pero al mismo tiempo está criticando la propia política de la cual él está participando. Bueno, esto ya lo he comentado, ¿no? De alguna manera. Son cartas de carácter político, pero claro, mezcladas con cartas privadas. Pero también tiene cartas privadas, es decir, donde el elemento privado es fundamental, está muy presente, pero que tiene una intención política. ¿Por qué? Porque esa carta privada está enviada a un gran actor político. Yo no puedo, qué complicado es decir, yo estoy participando de la política, tengo una persona como Ibn Khaldun, los dos estamos al servicio de dos poderes que en este momento están enfrentados, mantenemos nuestra amistad, nos escribimos cartas y no pasa nada. No, hay intencionalidad política y se puede ver de atracción o incluso en algún momento con Ibn Khaldun tiene cierta desafección. Eso se puede ver en este epistolario, como se puede ver con otro epistolario, con otro destinatario de su correspondencia. Ese es el corpus más complicado de analizar. Porque, claro, hay que ver la fecha de composición. Desgraciadamente, estas cartas, a diferencia de las otras, que sí tenemos más fechas, aquí no tenemos tantas fechas. Él dice que la envían, es decir, sabemos que existieron, él hace una copia, pero no pone la fecha de envío. Con lo cual, tal vez Ibn al-Khatib en ese momento se está salvando a sí mismo. Es decir, está dando claves de análisis para sus coetáneos, porque la Rayhana y la Kunasa la escribe para sus coetáneos. Él es muy consciente para quién está escribiendo, pero está guardándose datos. Tal vez, ¿por qué? Porque la intención política es evidente y sabe que puede traerle un problema, como he dicho, le trajo un problema, como la mayoría de ustedes saben. Finalmente el juez fue asesinado después de ese juicio sumarísimo a través de, como ya saben, no voy a insistir. Lo curioso de estas cartas es que algunas están destinadas a las dinastías, tanto a la nazarí como a la media. Muy importante esto. Sus relaciones de amistad llegan a las máximas autoridades del Estado. Pero yo me pregunto, ¿y las que son netamente privadas? Es decir, que sabemos que ahí no hay nada político, no hay nada, porque no es posible analizarlas desde clave política. Uno las lee, las relee y dice, ¿pero dónde está lo político aquí? Pues tenemos casos, y voy a poner un ejemplo. Ese ejemplo, y voy a ir terminando, porque no me están poniendo la hora, pero yo voy a ir terminando ya de motu propio. Un ejemplo es la famosa epístola que escribe a Ibn Khaldun por el casamiento que tuvo con una esclava cristiana. Esa carta fue analizada, fue traducida por Fernando Moral en el artículo del 12, y la carta es privada, además tiene un contenido muy picante, si ustedes la han leído. Una carta donde Ibn al-Khatib describe cómo pasar la noche de boda con esta esclava cristiana, dando todo tipo de detalles de carácter picaresco. ¿Dónde está la intencionalidad política? Ahí
no hay intención de una política ninguna. Bueno, sabemos que con Ibn Khaldun se escribió muchísimo. Incluso sabemos que esa carta es la que está, es una de las pocas que están recogidas en todos lados, a lo mejor por su carácter un poco más picante, porque él la recoge en la Rejana, en la Ejata, en la Nufada, pero Al-Makari luego la recoge también en el Nafati. Es una de las que tiene más trascendencia. Pero ¿por qué inserta esa carta subida de tono y la mezcla con su correspondencia oficial? ¿Por qué? Porque está dirigida en el Khaldun. No va a ser que el elemento político es el destinatario, que incluso él sea consciente que por muy amigo que sea de Ibn Khaldun, lo importante es que es Ibn Khaldun, que es uno de los actores políticos del momento. ¿Será esa la clave? Porque quiere destacar su relación con él. Una de las cartas que nos encantaría disponer de la misma, y ojalá aparezca en algún momento, fue la última carta de Ibn Jatí, que sabemos que escribió desde la cárcel poco antes de ser estrangulado. Y sabemos que la escribió Ibn Khaldun, porque Ibn Khaldun lo dice. Ibn Khaldun en su autobiografía dice que recibió una carta de Ibn Jatí escrita desde la cárcel. Esa, evidentemente, Ibn Jatí no le dio tiempo a recopilarla y se ha perdido. Al-Makari no la ha conservado, o si la ha conservado, todavía no se ha encontrado. Ojalá se encontrara esa carta, porque esa carta a saber qué contenido tendría. Evidentemente ahí habría sería muy interesante todo lo que dice de la política de su tiempo, porque ahí explicaría seguramente, daría clave de su relación con Ibn Khaldun, pero también daría clave de qué pasó con ese juicio sumarísimo. Porque sabemos, Ibn Khaldun lo dice, que era una carta donde de alguna manera le pedía que intercediera, y pidió la intercesión de Ibn Khaldun. A modo de conclusiones, digamos, jatidianas, que se pueden extrapolar a todos los actores políticos de los que tenemos constancia, no solamente de aquellos de los que no meramente es un dato, de los que habla, por ejemplo, del siglo XIII o del principio del XIV, o de otros actores políticos, ya digo que se puede extrapolar a todos. ¿Por qué? ¿Por qué se conservan estos testimonios? Y Ibn Jatí evidentemente quiere conservarlos, pero hay otros testimonios de otros actores políticos que lo dicen, ¿no? Ibn Zarra también escribe sobre sí mismo, y otros. En este caso, ¿qué? Honestidad intelectual, donde lo que quiere es retratar los entresijos de la política. Pero ¿qué será eso? Hablar de honestidad intelectual en Ibn Jatí es muy complicado en algunos aspectos. Pero en este caso tal vez sí, ¿no? Bueno, también puede estar relacionado con cierto grado de soberbia. Ibn Jatí sabe cuál es su valía, un gran soberbio en algún aspecto, y bueno, se sabe que forma parte del engranaje político del siglo XIV, pero eso también lo sabían el resto de actores. En todo caso, hay que recopilar y comentar ya no solamente el epistolario de Ibn Jatí, sino todas las cartas que se nos han conservado, porque son muchas y variadas, y todos los documentos asociados al mundo político, que son muchos. Bueno, pues por terminar, decir que, sin lugar a dudas, en esas bases políticas, en esas relaciones entre las dos orillas, donde existen esos protagonistas con sus intereses públicos, intereses privados, hay que decir que los problemas de legitimación política son similares, van a generar dinámicas comunes, y en esas dinámicas comunes se insertan esos personajes, pero que hay que dejar claro que compartir la misma identidad religiosa no significó en ningún momento apostar por relaciones pacíficas y ni siquiera en llegar a encuentros de carácter político, por lo que hemos visto en el siglo XV, que sorprende pues, esa sensación de que se dan la espalda, o por lo menos no tenemos suficientes datos, o nos han encontrado, o en relación a todo lo que tenemos anteriormente de la mano de Ibn Jatí, pues evidentemente es mínimo. Los acuerdos con los estados no islámicos contribuyeron en algunos casos a estrechar esos lazos, como hemos visto en algún ejemplo, ya sea por intereses comunes o en contra a posteriori de esos estados islámicos. Curioso, pero efectivamente, ya sea Castilla y Aragón o el caso de Génova en el siglo XIV. Da la sensación que en el siglo XV Génova es la que va a separar por cuestiones económicas o por el Estado. Pero hay que tener en cuenta ese elemento
de la relación con los estados no islámicos. La cuestión del estrecho, no lo voy a mencionar, fundamental, la cercanía física está ahí, pero esas relaciones se van a ver más bien condicionadas por la cercanía personal de visibles, secretarios y delegados, y como es lógico, la cercanía personal de algunos soberanos, sobre todo en el siglo XIV, que sí van a contribuir a esas relaciones de afinidad, de afección, de afecto o de desafecto. Y en definitiva, pues un poco inspirado por la línea general de estos encuentros en el Chapiz, decir que Granada y Fez, como es lógico, van a formaron parte y siguen formando parte de ese legado común del Mediterráneo occidental, donde se encuadra, como es lógico, actualmente España y Marruecos. Y nada más. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta que hacerle a Antonio. Yo creo que me había asignado, me había dicho una hora aproximadamente, Vale, de 11, creo que he estado 1 hora 10 minutos. Vale. Me he cedido 10 minutos de lo previsto. Si nadie pregunta. Bueno, lo primero felicitarte porque ha sido una conferencia muy bien estructurada, muy clara. Que has empezado diciendo que la madraza es una herencia, digamos, en el reino nazarí, o sea, más que una herencia, una transferencia de una institución que se difunde mucho en los beninís y después pasa también. Pero hay otro espacio político administrativo como es el Meshuar, que también me gustaría que hablaras un poco de esa transferencia. Sí, el Meshuar como espacio asociado tanto al poder político como a la administración, porque es el gran centro donde se pone de manifiesto el poder ejecutivo del soberano, no tanto el representativo, el simbólico, como la actuación política, porque en el Meshuar es donde se encontraban también los secretarios y se hacía la audiencia pública. Existía un Meshuar antiguo, parece que ya de los primeros emires nazaríes, eso lo sabemos por algunos datos dispersos, pero sobre todo, una vez más, hay que acudir a la mano fativiana para saber que con Muhammad V se renueva ese Meshuar y se crea el nuevo Meshuar. Ese nuevo Meshuar se crea después de la estancia en Salih, curiosamente. Puede haber estado influenciado por su experiencia en Fez, pudo haber estado influenciado. Lo que sí sabemos es que las nuevas necesidades del Estado son tan evidentes que hay que ampliarlo, hay que reformarlo. Y esa reforma, por lo que sabemos también, y aquí me estoy metiendo donde no debiera, ¿no? Porque también me meto en la arqueología, por lo que parece, esos elementos implican que la actuación del soberano es mucho más visible y más amplia. En el pequeño Meshuar, en el antiguo Meshuar, da la sensación que los espacios son más pequeños, son más reducidos y están compartimentados. En el nuevo Meshuar da la sensación que es mucho más amplio, porque el aparato de Estado es mayor, hay más necesidad hay más volumen de secretariado. Eso habrá que analizarlo, pero eso está ahí, ¿no? Porque sabemos que hay un espacio que sería la quitada, en algún momento tienen que estar los secretarios escribiendo. Esos espacios es complicado de ver dónde estaban, en el antiguo Meshuar y en el nuevo Meshuar, es muy complicado de gestionar. Pero me da la sensación que hay más necesidad administrativa, como que hay más actividad de carácter administrativo. Eso en cuanto al antiguo y al nuevo Meshuar. A mí lo que me sorprende es que el Meshuar da la sensación que desaparece de los textos en el 15. Y administración existe, y secretariado existe, pero se menciona poco en relación a lo anterior, al siglo XIV. Claro, siempre es lo mismo. Tenemos muchos textos en el XIV condicionados por la voz jativiana, porque la voz jatí es como la gran fuente. Pero uno empieza a analizar el siglo XV
Y el meshwar, que tiene ese elemento de carácter administrativo, como que está poco presente en los textos. Es lo que me sorprende. Es lo que sabemos del meshwar. No sé si respondo. Sí, pero sobre todo la creación del meshwar. O sea, el meshwar no existía en Al-Ándalus en época almohade, en época almorávide, por la influencia merengue, cuando se crea también. Claro, sí. Vamos a ver. La cuestión es, ¿se crea por influencia meriní ese antiguo meshwar antes de Muhammad V? Porque lo único que sabemos es que, según los textos, que lo crearon los antepasados de Muhammad V. Incluso creo, si no recuerdo mal, que el término que utilizan es Salaf o algo así. Antepasados de Muhammad V. No dice nada más los textos. ¿Por influencia meriní verdaderamente? ¿O son dos instituciones por dinámicas parecidas que requieren que existe esa necesidad de crear un espacio donde el poder político actúe verdaderamente en relación a esas estructuras de Estado? Por tanto, donde el poder ejecutivo se materialice en su actividad política. No lo sabemos. Sí, lo que sí sabemos es que el nuevo meshwar se crea después de la estancia de esos 3 largos años de Muhammad V. Ahí sí puede haber habido esa influencia, esa visión de Muhammad V de decir, no, hay una estructura de meshwar, una estructura y un espacio de meshwar importante en Fez, y yo quiero llevar ese modelo a Granada. Pero anteriormente es complicado decir que haya habido influencia. Pues claro, porque el inicio de las dos dinastías es paralelo y parten de los mismos presupuestos anuales. Parten de los mismos. Entonces es complicado. Yo no sabría decir que influencia meriní el antiguo. El nuevo, dado cómo se inició, pues sí, podría ser. Pero el anterior, el antiguo meshwar, yo lo veo complicado. Decir que fuese influencia clara meriní. Yo creo que es importante la burocracia, ¿no? Es decir, una burocracia no tiene un aparato del Estado en el que, a ver, y burocracia en un sentido, porque me lo ha recordado mucho lo que has hablado de las cartas y cuáles se ponen por escrito, cuáles se recopilan, cuáles borro o no. Es curioso porque eso nunca lo vamos a saber, pero sí una mentalidad de guardar cosas o no guardar y desarrollar entonces un Estado. Es decir, que a ver, ¿a quién le interesa, qué tipo de Estado le interesa guardar todos los documentos que se producen en una institución como la Madrasa o como el mismo? Es decir, que eso es lo que yo creo que habría, por donde habría que indagar. Claro. Si es una cuestión meriní, y yo no sé si los meriníes tenían esa burocracia o si venían a lo mejor de Egipto o de los Hafsíes, la verdad es que no lo sé. Sí, de los hafsíes es complicado, ¿no? Porque las relaciones de hafsíes y granadinos, como he comentado, son sobre todo en el siglo XV, por razones muy evidentes. En un momento dado, Muhammad IX el Zurdo se exilia a Túnez con la ayuda de la corona de Aragón y se inician esas relaciones que parecen romper con Fez. Lo he mencionado antes por no extenderme, pero sí es verdad que hay una línea clara de relación con Túnez después de Muhammad IX. Que hay una tendencia a la conservación en el ámbito meriní, sí, claro, el ámbito meriní luego continuó en el 16, 17, esos espacios se fueron modificando desde el punto de vista espacial, arquitectónico, y eso sí ha sido estudiado, y se ha puesto en relación con las dinámicas de la administración. Hay varias publicaciones que, como bien sabes, ponen en relación las 7 dinastías de los Muleys casi hasta el siglo XIX, ¿no? Parece que hay reformas administrativas ya en época colonial que vienen a romper una dinámica que parece que tiene una continuación desde el medievo. Ahora, que eso implique que las estructuras políticas que se crean en Granada, incluido el meshwar, se de influencia meriní o respondan a procesos paralelos de generación de unas necesidades de carácter administrativo y por tanto un lugar donde gestionar la gestión política. Sean influencia o sean desarrollos paralelos, yo
en un momento dado se le llama meshwar porque en el siglo XIV se le llama meshwar, no en el XIII, sino porque en el siglo XIV se le llama meshwar, y porque se dice que Muhammad V reforma el antiguo meshwar que habían ideado sus antepasados, lo dicen sus antepasados, no los antepasados merimíes. Ver ahí una influencia de los merimíes en ese primer meshwar, pues yo no lo tengo claro. Puede que haya sido así, o puede que haya sido así, pero yo no lo tengo claro. Yo no puedo demostrarlo, no tengo esos datos. ¿Por qué? Porque los dos estados, igual que los otros dos, igual que Al-Madíes entre Necén y Jarsia en Túnez, inician procesos de construcción estatal y legitimación de las dinastías prácticamente al mismo tiempo, con sus matices, evidentemente. No es lo mismo los Jarsia que van a acabar diciéndose califas, ¿no? Amir al-Mu'minin, ¿no? Igual que en un momento dado los merimíes, ¿no? Acaban asumiendo ese concepto de Amir al-Mu'minin, pero empiezan como Amir al-Muslimin todo, un ideario y generando estructura de Estado. Uno rompiendo más con los almohades, otro buscando incluso una línea de conexión con los almohades, como ocurre con el epónimo de los Jarsíes. El primer Jarsí, como saben ustedes, estudió en la Sevilla almohade, lo tienen claro. Yo lo que inicio es una prolongación del mundo almohade, luego rompen, ¿no? El caso de Granada y Fez, que están mucho más cercanos y que los dos claramente quieren romper con el ideario anterior. Romper con el ideario anterior, pero las madrasas, la construcción de madrasas en Fez es muy evidente desde el principio. En Granada hay que esperar a Yusuf I. Sí, está esa pequeña madrasa que dicen de carácter sufí en Málaga, pero como que tiene poca importancia. Pero es una, en Granada. Aquí Málaga y Almería no son dos ciudades suficientemente importantes como para, con suficiente actividad de carácter intelectual para fundar una madrasa. Pues eso mismo vamos a llevarlo a la estructura de Estado y vamos a llevarla a un espacio de gestión del poder ejecutivo, de decir, yo quiero nombrar a este alcalde para tal ciudad. Pues eso hay que escribir una carta de nombramiento. Tenemos carta de nombramiento de alcalde, ¿no? ¿Eso es imitación de los merimíes? ¿En qué época? ¿Muhammad I, Muhammad II, Muhammad III? Eso no lo sabemos. Sabemos, sí, un antiguo meshwar del antepasado de Muhammad V. Eso queda claro. Yo el resto, sinceramente, me cuesta trabajo. Sí. Cuando se produce el desembarco merimí en la península y se fundan las nuevas Algeciras, lo primero que hace en esa nueva ciudad es fundar un alcázar, una mezquita y un meshwar. Se establece que era importante para los merimíes. Sí, para los merimíes es fundamental porque ya existe ese concepto y vamos, un poco más y llegan a fundar una madraza, ¿no? Si hubiesen estado más tiempo, estoy convencido. Pero eso no significa que los merimíes, a imitación de lo que ocurre en Algeciras o Fez, fundaran ese meshwar. O sí, pero nos falta el dato, nos falta demostrar. Nos falta, pues, a lo mejor lo que estaba comentando antes, que tenemos muchos políticos para el XIV, pero nos faltan políticos, nombres, actores para el siglo XIII. Tenemos algunos, conocemos esas relaciones, porque he mencionado alguna petición de ayuda incluso, pero nos faltan más. Nos faltan, pues, bueno, seguir cotejando la fuente y seguir, pues, sacando la luz. Bueno, parece que no hay ningún problema. Pues, muchas gracias, Antonio. Excelente tu intervención. Y bueno, recordar a todos los presentes que quedan todavía dos conferencias más los próximos martes. Y si no me equivoco, me parece que coincidiría la última por el día 28, ¿no? Sí. La próxima corresponde a Julio Navarro y la última la cerraría Antonio Almagro, así que estáis todos invitados a la próxima conferencia. 21 y 28. 21 y 28. Bueno, muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a todos.